te damos, Señor. Queremos venir a ti como siempre, Señor, confiando, sabiendo de que tú estás en medio de nosotros. Tu palabra así lo dice, y nosotros sabemos que si tú estás aquí, pues algo bueno va a suceder. Así que te rogamos en el nombre de Jesús que tu presencia nunca nos falte y en todo tiempo nos ayude y que salgamos adelante en todos nuestros caminos. Que nuestra planificación, Señor, sea el honrarte, que nuestra planificación sea andar como es digno de ti y agradándote en todo tiempo. En el nombre de Jesús, queremos preparar nuestro corazón para llenarnos de tu buena palabra con toda la pasión, deseo, amor. ¿Para qué, Señor? No para llenarnos de conocimiento, sino para poder transferirle a otros aquello que tú nos has regalado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, quiero que hablemos un poquito acerca de los escenarios escatológicos, ¿verdad? Es importante que en este tiempo que estamos estudiando acerca de lo que es ¿cómo se llama? No me olvido. Bueno, lo permítame ponerme en orden. Ya que estamos estudiando escatología, tenemos que entender entonces que venimos ahora a poder avanzar en lo que es doctrina, lo que es asunto doctrinal. Y en estos escenarios escatológicos, ¿qué es lo que vamos a ver? Que son diferentes escenarios, diferentes tiempos, si usted quiere diferentes edades, porque esto no es un proceso de un día, es un proceso de años, un proceso de décadas, quizás, donde ya podemos ver algunos vestigios, y como vamos a ver más adelantito, de las cosas que se van dando en la vida. Por ejemplo, déjenme llevarlo rapidito a un punto bien trascendental importante. Cuando hablamos de escenarios escatológicos, mire lo que dice la palabra. Dice en Lucas 11:25, o perdón, 21:25, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, sobre la tierra angustias entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces el Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención. Entonces, note lo que nos está diciendo aquí. Bueno, palabras del Señor Jesucristo, una enseñanza que el Señor Jesucristo le está dando a sus discípulos y a todos aquellos que están escuchando. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Bueno, que a partir, como lo vimos la reunión anterior, a partir de la muerte, resurrección y ascensión del Señor, se han ido desarrollando ciertos eventos que nos enseñan, que nos marcan, que nos muestran y nos señalan que vienen estos tiempos ya finales. Es decir, que vienen los tiempos, los escenarios donde partiendo del arrebatamiento, pues entonces entramos a las eras, al tiempo, a la dispensación tribulacional, por así decirlo, una vez que se cierra la dispensación de gracia, la dispensación de la iglesia. Sin embargo, hay que decir que todo esto está, esos escenarios, como lo vamos a ver ahorita, están ligados uno con otro. Esos escenarios son entornos, y yo creo que ya lo han escuchado los escenarios escatológicos, ¿no? Son entornos donde, bueno, donde el gobierno humano se mueve, donde el anticristo se va a mover, donde el falso Mesías, el falso profeta se van a estar moviendo. Entonces, algo bien importante que tenemos que ir viendo es que no solo en la iglesia hablamos de estos tiempos escatológicos o estos tiempos finales. Yo quiero mostrarle algo. En la revista Times, no, perdón, la National Geographic, ahí te la pongo, ¿no? Y esa revista usted la puede buscar en internet. La publicación original fue en el año 2009. No me acuerdo qué fecha, pero usted la busca en internet, ahí le aparece. Ese título que ellos pusieron, Omens of Apocalipsis, dice que es un presagio acerca del Apocalipsis. Ahora, ¿por qué le digo yo esto? Porque estamos hablando de que no solo en las iglesias se está predicando, bueno, no digo que se estén predicando, pero no solo en las iglesias se está atento y se está hablando acerca del final de los tiempos. National Geographic es una revista que usted sabe que publica cosas de la naturaleza y empezaron a hablar precisamente acerca de tiempos finales. ¿Por qué?
Bueno, porque ellos ya están más o menos entrando también o están viendo algunas luces y que todo apunta al Apocalipsis o a la revelación, porque ellos dicen Apocalipsis, para el mundo Apocalipsis es destrucción, pero para nosotros entendemos que Apocalipsis es revelación y son dos cosas muy diferentes. Ahora, cuando hablamos de esto, miren, un periódico local nuestro, miren qué tiempo lo sacó, lo lee bien usted ahí, diciembre 11 del 2015. Dice, ellos publicaron en el 2015 ese reportaje que National Geographic publicó en el 2009. Claro, ellos sacaron una serie de reportajes y llegaron a un punto donde a este periódico le interesó. Y dice National Geographic habla sobre el fin de los tiempos. Mire lo que dice el contenido, ahí borrar algunas cosas que no tienen que aparecer. Pero mire, si usted puede leer ahí un poquito, lo leo rápidamente, dice guerras, hambre, pestilencias, terremotos. ¿Hay razones para creer que estamos cerca del final de los tiempos? Sí. No solo los cristianos creen en esto, que estamos llegando al fin de los tiempos, a los que Jesús llamó principio de dolores. National Geographic decidió mostrar el programa El fin de los tiempos y dice de que muestra hechos científicamente probados de que hay algo mal en el mundo, demostrando profecías reveladas durante miles de años que tienen relaciones ¿verdad? Con estos acontecimientos. Bueno, no mi intención darle un reporte completo de lo que dice National Geographic. Mi intención es decirle que la gente del mundo también está viendo lo que ustedes y yo estamos viendo. Claro, diferente enfoque, ¿verdad? Diferente enfoque, como les digo, ellos miran destrucción, nosotros miramos revelación. Ellos miran caos, nosotros, ¿qué dice el Señor aquí? Dijo, bueno, ya quité el texto. ¿Qué dijo el Señor ahí? Hey, cuando miren estas señales, erguíos porque el tiempo está cercano. Levanten sus cabezas, no se sientan achicopalados, no, porque el tiempo de su redención está cercano. Ahora, ¿por qué entonces es importante comprender todo esto? Bueno, es importante porque siempre, dígame usted si no es así, siempre hemos estado interesados en ver fechas, en ver el futuro, en ver lo que va a pasar más adelante. Pero el Señor nos dejó si usted quiere, su truco bajo la manga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor los eventos nunca los ha puesto en la fecha. Nunca nos ha dado un calendario que en tal fecha, no, Él simplemente ha dado eventos y en base a un evento, Él te dice lo que tienes que estar pendiente. Por ejemplo, Él les dijo a los fariseos y todos los herodianos que se le acercaron al Señor, ¿qué señal nos muestra? Le decían al Señor. Y el Señor que les dice, miren, ¿saben qué? Cuando el cielo se pone rojizo, ustedes dicen, va a ser calor. Cuando en la mañana está rojizo, va a estar un clima cálido. Entonces, ¿por qué son tan hipócritas? Les digo, que saben distinguir los tiempos, pero no entienden las señales acerca del advenimiento del Señor. Entonces, nosotros debemos de estar pilas entendiendo que es lo que el Señor quiere darnos. Y entonces, por eso que debemos de entender todo esto. Cada evento de los escenarios que vamos a ver afecta al siguiente, o de los escenarios que estamos viendo afecta a los escenarios. ¿Cuáles son los escenarios que estamos viendo? Son estos: tierra, mundo, cosmos, familia, iglesia, Israel y Babilonia. En este caso, aquí no quiero manchar ahí, pero Babilonia, esto debería ser algo así, ¿eh? Porque Babilonia en realidad afecta al resto de los 6 escenarios anteriores. Afecta tanto a la tierra como a la iglesia, como a Israel, al mundo, cosmos y a la familia. Babilonia afecta a todo. Entonces, no es que pongamos los círculos concéntricos, sino que realmente lo que estamos tratando de ilustrar son los 7 escenarios que realmente nosotros debemos de entender y saber y por qué el Señor se mueve en todo ello. Ahora, cuando vamos a los escenarios, vamos rápidamente a ver cada uno de ellos. Porque para poder entender todo esto tenemos que ir viendo uno a uno y ir viendo cómo es que se juntan todos. Pero vamos al escenario tierra. Mira, acompáñame ahí. Dice Lucas 21:9. Y cuando os veáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, dice. Porque por estas cosas, dice, porque estas cosas tienen que suceder primero. Por el fin, el fin no sucederá inmediatamente. Entonces, les digo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, plagas y hambres de diversos lugares, y habrá terremotos y grandes señales en los cielos.
Entonces, note cómo el Señor empieza a dar su discurso y empieza a decir, miren, varios escenarios donde van a ocurrir eventos, y la verdad que va a ser algo global, pero el primer escenario que queremos ver es tierra. ¿Por qué tierra? Bueno, porque es el lugar donde nosotros vivimos. Y por otro lado, porque es lo que más tangiblemente nosotros podemos ver. Es decir, usted le abre un periódico y usted se da cuenta cuál es el estado en que estamos. Bueno, el Señor abre y dice, cuando digáis de guerras y disturbios, ¿ha escuchado usted de guerras y disturbios? No, si es tan común ahora de escuchar guerras y disturbios. Entonces ya ahora ya no puede ni decir ni- es más, la gente dice, pero si guerras siempre han habido, ¿cómo eso va a ser una señal? Claro que han habido guerras. Lo que pasa es que las guerras poco a poco se van acrecentando, las guerras poco a poco van aumentando su nivel. Y si no, usted mire cómo empezó el conflicto armado que hay ahorita en Medio Oriente. Primero empezaron los palestinos atacando a los israelitas. Y ahí los israelitas en su legítima defensa empiezan a disparar a los palestinos. Otros dicen que eso se volvió un genocidio. Estados Unidos empezó a involucrarse para defender a una nación y atacan a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos respondió un ataque. Ahora Israel ya no solo está peleando con Hamas, con los palestinos, sino que también está con los libaneses y con Libia también. Entonces ya se volvió una guerra regional. Lo que comenzó con un pequeño conflicto, bueno, no digamos pequeño conflicto, pero lo que empezó con un conflicto que se ha venido extendiendo por todo el tiempo, se volvió una guerra regional. No solo eso, aparte del estado de Rusia. Entonces, cuando usted mira todos esos escenarios, se da cuenta de algo, que la tierra está sangrando. Hay guerras y disturbios, eso no hay nadie que lo pueda detener. ¿Por qué? Porque, bueno, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? El egoísmo del corazón del hombre. Algunos porque quieren arrebatarle a lo que el otro tiene. Otros porque se creen superiores a los demás y entonces quieren pasarles por encima. Pero vamos a que ese es el punto de lo que estamos viviendo. Entonces, guerras, disturbios, sediciones, levantamientos. Y eso es lo que se está preparando una plataforma para cuando el anticristo venga. Eso es lo que va a ocurrir, levantarse en contra del verdadero Cristo. Y bueno, por eso está ya Salmo 2 que dice, ¿por qué hay sedición entre las naciones? ¿Por qué hay amotinamientos entre las naciones? Pues es algo que se dio en el pasado y que se vuelve a repetir ahora y se seguirá repitiendo aún más en el futuro. Entonces habla de guerras y disturbios, la actividad volcánica y terremotos. Ustedes miran cómo ha crecido la actividad volcánica. Incluso hay volcanes que se consideraban apagados por muchos años que de repente comienzan a surgir. Claro, algunos dicen, bueno, las pruebas nucleares terrestres o que mueven las placas tectónicas, eso activa los sistemas, de acuerdo, pero el hombre entonces está cosechando su futuro. Y el Señor se vale de todas las cosas para poder cumplir sus planes, sus proyectos. Ahora, yendo más adelante, están las plagas. Cuando hablamos de plagas, bueno, mire, ¿qué vivimos nosotros? El COVID, que es una pandemia, bueno, no digo cosas que después me van a cancelar ahí en la transmisión. Pero usted sabe cómo vienen las enfermedades emergentes: Zika, el chikungunya, el ébola, el VIH o SIDA, el mismo COVID, cómo han ido cambiando. Y hay un tipo de enfermedades que los científicos no se ponen de acuerdo cómo etiquetarlas o cómo reconocerlas. Y dicen entonces, las llaman las resistentes a los antibióticos. Un tipo de enfermedad que cualquier antibiótico que tú te pongas simplemente no surte el efecto. Entonces no hay manera, no hay una línea directa médica de cómo tratarlas. Entonces ahora, ¿por qué se da todo esto? Bueno, porque son tiempos donde estamos llegando que el Señor ya lo dijo. Ahora, también habla de contaminaciones, derrames petroleros, derrames químicos en ríos, vertederos de agua sucia que contaminan las fuentes de agua. Todo ese tipo de cosas vienen a contaminar y a dañar nuestro planeta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo realmente? En el escenario Tierra, lo que está ocurriendo. Por eso que el Señor dice, la tierra está con dolores de parto. ¿Por qué? Bueno, Pablo lo menciona y dice de que toda la creación, aún aquí, ¿por quién? ¿Por la manifestación de quién? De los hijos de Dios, porque una vez que ustedes y yo nos manifestemos lo que realmente somos, eso quiere decir que el Señor ya se manifestó primero, para que ahí nosotros seamos manifestados. Entonces, cuando nosotros nos escalen y nos pongan en el sitial del verdadero
hombres que deberemos de ser, entiéndase, hombres y mujeres que debemos de ser, jóvenes que debemos de ser, entonces la creación también va a ser alzada, va a ser elevada, va a ser reiniciada, por así decirlo. Entonces todas esas cosas son las que están ocurriendo. El hambre. ¿Sabe qué estuve leyendo hace poquito? La ONU dice, más o menos una estimación, ¿no? Ellos no tienen un cálculo exacto, pero más o menos 800 millones de personas están en desnutrición, o se acuestan sin poder alimentarse bien, o simplemente sin ninguna alimentación. Y hay regiones como América, pues, todo lo que es Latinoamérica, donde hay un gran número de hambre. Claro, regiones asiáticas, euroasiáticas, las africanas son las que más han sufrido esto. Pero el hambre está a nivel general, ¿no? El hambre está a nivel global, lo vamos a ver en cualquiera de los países, incluso de los ricos e industrializados. Mire, terremotos y grandes señales en el cielo. ¿Por qué lo uní esto? Porque al final del texto que leímos de Lucas 21, así lo dice también, terremotos y grandes señales. Y siempre ha sido de cuestión de debate de poner por qué está junto terremotos y grandes señales. Resulta que en México, bueno, principalmente en México ocurrió eso. En los terremotos del 2017 se dio lo que se llama las señales en el cielo. Mientras el terremoto ocurría aquí en la Tierra, hubo chispazos como auroras o como flashes en el cielo. Eso ocurrió durante y antes del terremoto, entonces fue algo que se reportó no solo en México. Yo leí que también en Japón, en Kobe, en Atenas, en Sichuan, creo que se llama allá en China, y en Aquila, en Italia, también ocurrió el mismo efecto. Antes del terremoto y durante el terremoto, luces en el cielo. De cosas que se ya saben en la Biblia, 2000 años antes de todos estos eventos. Entonces esto nos deja ver que los eventos que nos señalan, que nos fecha, por así decirlo, el fin de los tiempos, porque no es una fecha, pero el evento que está indicando que hay un tiempo ya final en el que nosotros ya estamos viviendo, y entonces que tenemos que estar listos. Entonces, ¿esos eventos qué son? Son eventos previos al rapto de la iglesia, previos a la manifestación nuestra como hijos de Dios, previos también, obviamente, a la tribulación y gran tribulación, y ahí es donde tenemos nosotros que andar. Ahora, eso es lo que nos más o menos estamos viendo como una especie de repaso, lo que nos enseña el escenario tierra. Ahora vamos por el escenario mundo. Mire lo que dice aquí el escenario mundo, Mateo 24:37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, en matrimonio, casándose y dándose en matrimonio, dice esta versión, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, miren hermanos, que aquí hay otro punto. Cuando hablamos de mundo, no nos estamos refiriendo al planeta, que eso es tierra. Mundo es el sistema que gobierna el planeta. Y el sistema que gobierna el planeta realmente está en manos del diablo, que si Dios lo reprenda. Recuerde que Adán, cuando pecó, le dio la potestad al diablo de gobernar él. Y entonces eso es lo que está gobernando nuestros días, eso es lo que está gobernando nuestro tiempo. Y entonces la autoridad, claro, va a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores en su momento. Ahí él va a recuperar lo que el primer Adán perdió. Pero mientras tanto, cuando el que gobierna actualmente es el cachillo que se lo refiere. Entonces él es el que manipula el sistema, es el que manipula los gobiernos, es el que trata de manipular todas las situaciones, y eso es a lo que nosotros tenemos que ir. Entonces este mundo como sistema es una corriente que está arrastrando a las demás personas. Y ustedes saben que incluso hasta muchos cristianos creyentes han sido arrastrados también. Un ejemplo bíblico de aquel Mineo y Fileto, amigos, compañeros de Pablo, ¿no? Que dice de que uno de ellos se fue al mundo, dice Pablo, no especifica realmente qué fue lo que ocurrió, pero dice que se fue al mundo, pudo haber sido que fue arrastrado por el mundo. Una vez que Cristo nos ha salvado a nosotros, entonces
Nosotros tenemos que procurar trabajar para que el mundo salga de nuestra vida. Ese sistema, no estoy diciendo la tierra, repito, el sistema de gobierno. Ya vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Mire, creo que me acompaña. Como estamos hablando del sistema de gobierno, mire, nuevo orden mundial. Se ha visto que hasta nuestros gobernantes hablan de que es necesario un nuevo orden mundial. Mi pregunta que se me viene a la mente, ¿sabrán esto? No sé, digo yo, pues porque el nuevo orden mundial es lo que el enemigo quiere implantar. Pero como hemos sido enseñados de que para que se establezca un nuevo orden, ¿qué tiene que haber primero? Claro, un desorden. Si no se genera un desorden, no hay un nuevo orden. ¿Cómo se logró establecer el nuevo orden mundial a partir de 1947 cuando Alemania perdió la guerra? Claro, porque hubo una Segunda Guerra Mundial, hubo destrucción, hubo caos, hubo alianzas y también traiciones, y entonces ahí se desarrolló un nuevo orden, donde quedaron rojos y azules, por así decirlo, Occidente versus Oriente. Entonces, ahí quedó todo aquel problema, un lío que hasta el día de hoy estamos todavía reviviendo. Pero eso se trata del nuevo orden mundial. También tenemos la informática. ¿Se ha dado usted cuenta de problemas con la informática? Pues claro, perdón, claro, los hackers. El otro día me hackearon mi cuenta, me mandaron un correo electrónico donde me decía, estimado señor, es aire, porque así tenía la cuenta en el correo. Si usted quiere recuperar todos sus accesos, direcciones y todo lo que usted tenía ahí en esos documentos, deposite $1,000 a una cuenta de Bitcoin, lo ponía en la cuenta. 2,000 te voy a mandar, le digo, a ver si es cierto. Hermano, me bloquearon la cuenta y tuve que después trabajar para recuperar ahí los fondos. Gracias a Dios no pongo nada importante ahí, pero, los bandidos andan tras las cosas importantes que usted publica, que después le quieren capturar ahí lo que usted tiene, entonces los hackers. Ahora, eso no es nada. En esas redes se mueve la pedofilia, se mueve la prostitución, se mueve el tráfico de órganos. Eso es delicado. Eso es la internet profunda o la internet oscura, como la llaman muchos. Entonces, bueno, son de las cosas que se dan en el entorno informático, en la red. También tenemos el punto de la economía. ¿Quién maneja los hilos de la economía? Los gobiernos. Los gobiernos, por eso están en contra del Bitcoin, porque el Bitcoin son empresas privadas que manipulan la moneda o que comercian con la moneda. Pero si al gobierno, si tú no tienes, el gobierno tiene que tener el control de la moneda. Entonces, como ellos no tienen control sobre el Bitcoin, no quieren negociar con Bitcoin. Tienen dólares, tienen euros, tienen yuanes, pero son monedas fiat que, como dice un entendido en la materia, no valen nada, porque no están respaldadas sobre nada. Pero bueno, entonces ahí están los problemas en la economía, manipulación de costos, manipulación de valores, todo eso lo que hace es colapsar las cosas. Política. Ay, hermano, política. Mire, política y derechos humanos son dos cosas que van de la mano. ¿Por qué? Porque ahora los políticos están interesados en manejar la parte de derechos humanos también. ¿Sí? Hay otras cosas también. Pero la política quiere intervenir ahora en su hogar, la política quiere intervenir en la educación, la política quiere intervenir en las iglesias, cuando no saben nada de eso. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque dicen de que eso es un derecho humano y que el gobierno está en la potestad de proteger. De ninguna manera. A usted no le van a enseñar cómo tiene que educar a sus hijos. Y mucho menos alguien del gobierno que lo que menos hace es importarle a sus hijos. Entonces, nosotros no hemos llegado a niveles como en Europa. Aquí entre nosotros, pero no acá, no sé si vienen los hermanos, pero una vez vinieron, pero sí en la iglesia, hay una pareja de hermanos que es de Suecia, y ellos me dijeron de que se vinieron a vivir a Honduras. Yo dije, pero Suecia, estaban en Suecia, estaban bien, ¿por qué se vinieron para Honduras? Porque el gobierno, a cierta edad, si tú no le das permiso a tus hijos de que quieran ir a discotequear o meterse en un bar, los quitan y los meten a otros lugares donde sí les den el permiso. ¿Qué te parece? Y entonces los hermanos dijeron, los niños están chiquitos, yo no quiero que el gobierno se involucre en la vida nuestra, así que mejor venir para acá, donde todavía no hemos llegado a algo así. Pero en Europa sí son. Si tú, bueno, en Estados Unidos, si tú le das un fajazo a tu hijo te reporta, te meten al bote. Y entonces a dejar tu vida y a buscarte un abogado para que te saque porque estabas disciplinando a ti. ¿Qué te parece? Pero son cosas que nos están
ya nos están queriendo controlar. La industria. Cuando hablamos de industria, bueno, no me refiero solo a la industria de la producción de fábricas y todo eso, sino que la manipulación que hay, porque, bueno, la industria, por ejemplo, de la electrónica, la industria alimenticia, nos manipulan con los alimentos transgénicos y todas las manipulaciones genéticas que hacen ahora, la industria del entretenimiento que nos tienen acaparados y bombardeados de series, de películas, que lo único que hacen es ¿sabe qué? Entretenimiento para nuestros hijos, donde aparecen caricaturas que ya no se sabe qué son, si son hombres o son mujeres, si son varones o es hembra. ¿Alguna vez ustedes han visto una caricatura? Sí, claro, hay que estar pilas ahora con los niños. Hay que estar bien pendientes de todo eso. Bueno, para que adelantemos un poquito, paz, salud, paz y seguridad. Ese es el clamor de la gente ahora. Yo quiero salud, quiero paz y quiero seguridad. Eso es lo que usted escucha también en la calle. Usted entrevista a alguien en la calle, ¿qué le va a decir? Mira, el gobierno te tiene que dar salud, tiene que tener buenos hospitales, tiene que dar seguridad, buena policía, tiene que dar paz. Un entorno donde vos andes tranquilo en un parque y no te vayan a poner un puñal o una pistola, donde no te vayan a robar por un teléfono. Eso es lo que la gente pide y eso es lo que se está buscando que se establezca. Finalmente la educación, el mundo va tras la educación, no solo de los niños, sino aún la nuestra. Por eso nos bombardean con películas para cambiarte la ideología, para cambiarte el entendimiento. Entonces así vemos cómo es que funciona el mundo. Así vemos cómo es que el entorno mundo está queriendo manipular y se puede filtrar también en nuestras iglesias. Ahora, yendo más adelante, me interesa que repasemos todos. El cosmos. Eso es lo que dice la Biblia acerca del cosmos. Mateo 24, 29. Inmediatamente, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces, aquí estamos viendo el otro escenario, cosmos. El cosmos no se puede quedar fuera del entorno porque las señales que da el cielo son las señales que nos enseñan a nosotros a poder saber en qué momento estamos. Por ejemplo, el Señor, como lo que les decía al principio, el Señor dijo, el cielo rojizo es que va a hacer calor. Tenemos que entender que si el sol se oscurece, que si las estrellas caen del cielo, ¿se acuerda quiénes son las estrellas? Los ángeles. Entonces van a ser ángeles caídos, van a ser ángeles que van a venir a querer molestarnos a nosotros también. Ahora, eso es un conjunto. El cosmos afecta a la Tierra como Tierra, ¿va? Como planeta. Y la Tierra se ve afectada por el mundo, que es el que lo gobierna. Entonces vemos como uno va enlazando con el otro. Ahora, miremos rapidito aquí algo importante, porque esto es de gran relevancia. ¿Por qué? Porque no es algo nuevo. Miren lo que ocurrió en Génesis. En Génesis 1:14 y 15 dice, entonces dijo Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Ya había algo que el Señor había estipulado para hacer una separación de la luz de las tinieblas. Y sean por señales para estaciones y para días y para años. Y sean las luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Entonces vamos a ver algo bien importante, que cuando el Señor crea el entorno cosmos, lo crea para que sea señales, para que dé señales a los que estamos aquí en la tierra. Entonces tenemos nosotros que ser entendidos y estar sabidos de que el sol está iluminando por alguna razón, de que la luna gira alrededor de la tierra por alguna razón. Bueno, aquí lo vamos a ver un poquito. Sí, mire lo que pasa aquí. Dice el sol. Cuando hablamos del sol, ¿qué estamos hablando? Dice que el sol se va a oscurecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Oscurecimiento global. ¿Sabe usted que hay trabajos científicos? Bueno, nos están diciendo de que a la Tierra ya no le entra la luz que le entraba antes, porque hay mucha basura espacial, aparte de la contaminación atmosférica que hay por la polución. Entonces, no es que seamos que no va a haber calor. Claro, el calor va a entrar, el calor siempre va a penetrar. El problema es que no entra la suficiente luz. Entonces hay un cambio de la fotogenética. Hay un cambio de que cuando no hay un suficiente luz solar en las plantas, por ejemplo, se ven afectadas. Las plantas ya no se desarrollan iguales. Entonces, esos cambios trastocan y cambian Por otro lado, como no hay una buena iluminación, el hombre se ha inventado la luz LED. Dicen los científicos y los entendidos que la luz LED provoca contaminación de la luz
que trastorna la noche. Entonces, o hacemos, o afectamos en el día por la polución que hay, o nos vemos afectados en la noche por la mucha iluminación. Pero bueno, son cosas ahí que nos van enseñando. Pero hay algo que está profetizado, bueno, los eclipses solares, ya sabemos acerca de ellos, pero algo en Apocalipsis 8:12 dice que al toque de la cuarta trompeta, ¿qué pasa? El sol se oscurece, el sol pierde su brillo, el sol pierde, se vuelve tiniebla. Entonces, ahí hay un cambio cuando comienzan las trompetas a sonar también. Entonces, esos cambios son los que van afectando. Entonces, recuérdense que la luz solar es fuente de energía, que la luz solar regula el clima, que la luz solar te mantiene a ti y a mí, pues, bueno, aquí se nos pasa demasiado, ¿verdad? Pero normalmente, porque aguantamos mucho calor, pero normalmente el sol es fuente de vida. Ahora, habla de la luna también. El sol, las grandes luminarias, la luna, la que se rodea en la noche. Entonces, ¿qué pasa con la luna, hermanos? En el Salmo 121 dice de que la luna nos puede dañar. No sé si usted ha oído ese salmo. Dice de que ni que el sol te queme de día, ni que la luna te dañe por la noche. ¿Será que la luna nos puede hacer daño? O sea, yo me quedé pensando la luna, la luz de la luna, claro, pero es que no solo está hablando de la luna por la iluminación, sino que lo que hace la luna, mire, estuve leyendo algo, lo que pasa es que no puse todo eso porque nos llevaría mucho tiempo, pero la luna estabiliza el eje de la rotación de la Tierra. La luna proporciona estabilidad orbital a la Tierra también. Entonces, la luz lunar ha sido importante antiguamente para la agricultura, para la navegación en oscuras, aún en estos tiempos modernos que los barcos se guían por satélites y por GPS. Ustedes saben qué hacen los de la Marina de Estados Unidos como ejercicio de guerra, que ellos empiezan a navegar el barco sin utilizar ningún sistema de GPS. Yo me pregunté, ¿por qué lo harán? Es muy sencillo, porque como ahora hay misiles que destruyen satélites, si a ellos los dejan sin satélites, ellos quieren asegurarse que sus marineros sepan navegar en la noche. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando la posición lunar. Así como en el día utilizan la posición del sol para saber qué hora es. Ellos utilizan la posición de la luna para poderse guiar en el mar. Entonces, mira, son cosas que uno a veces no entiende, no comprende, pero que ahí están y el Señor las nombró. Sí, las estrellas. Las estrellas, bueno, hablamos de que las estrellas caerán del cielo, dice ahí. Y dice de que, pero ¿sabe qué? Vamos un poquito más allá, porque en Apocalipsis 8:11 dice que una estrella que cayó del cielo y contaminó las aguas. ¿Sabe cómo se llama esa estrella, verdad? Claro. Y bueno, hemos sido enseñados también, nuestro pastor y el apóstol ellos lo han hablado, de que cómo se llamaba Chernóbil, la planta eléctrica nuclear Chernóbil ahí en Ucrania. Bueno, se llama, claro, se llama Chernóbil en ucranio o en ruso, y en traducción en español, una de sus traducciones es Ajenjo. Entonces, qué casualidad que esa estrella cayó y contaminó las aguas, que hasta el día de hoy en ese lugar no se puede habitar. Es un lugar desolado que fue conflicto también como parte de la guerra, porque querían entrarle ahí a querer destruir el lugar para contaminar más la zona y el ambiente. Entonces, figuradamente hablando, esa fue una estrella que cayó. Finalmente hablamos del cielo sacudido. Fíjense que fue algo bien interesante que estuve leyendo yo. Es un término que le están llamando, no es un término científico, pero ya lo están llamando coloquialmente el cielomoto. ¿Por qué cielomoto? Porque tiene que ver, tiene relación con esas luces que se vieron en los días que hubo terremotos allá en Japón, en China, y los últimos en México. Entonces, como que al temblar la tierra, se reflejó en el cielo. Y entonces están diciendo entonces que el cielo, las huestes celestiales están siendo también sacudidas. Entonces, de manera que el escenario cosmos, ¿qué es? Son los eventos que marcan, pues, las señales de los cielos, lo que el Señor nos ha dicho. Ahora, avancemos un poquito más, porque ya por el tiempo pasa rápido. Malaquías 4:5, vamos a hablar de familia. Aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y era la tierra en maldición. Entonces, mire, el escenario familia es un escenario muy delicado, pero es el escenario que más ataques está recibiendo hoy en día. Más ataques, porque como les dije ahorita, porque hasta el gobierno quiere meter sus manos. No solo el gobierno, sino que la gente que anda tras lo negativo, tras lo malo,
anda tras la destrucción de la familia. Y entonces el problema es que nosotros lo podemos permitir, aún siendo creyentes en la iglesia, podemos dejar penetrar el conflicto en nuestros hogares. Y mire lo que dice aquí, que antes de que venga, de aquí yo envío al profeta Elías, antes de que venga el día del Señor. Entonces, bien interesante de que Elías está dentro de la profecía como el restaurador de familias. Me llama la atención pues porque Elías no tenía esposa, pero sin embargo el Señor lo levanta como un restaurador de hogares, el que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Qué tenía Elías? Bueno, era un enviado especial de parte de Dios para restaurar esos hogares. Ahora, el punto ¿cuál es? Si destruye la familia, destruye la sociedad. Y esto más, si destruye la familia, vas a destruir también la iglesia. Es ahí por qué vamos en contra, por qué el enemigo va en contra de la familia. Ahora, mira las señales que encontramos acá. Aquí encontramos, por ejemplo, problemas en el matrimonio. Dice de que en los tiempos de Noé se casarán, se darán en casamiento, y entonces están en ese juego. Cuando yo empecé a ver esas palabras, yo digo, bueno, aquí puede suceder dos cosas. Puede suceder que la gente se case, se divorcie y se vuelva a casar, o simplemente la cuestión del género, del sexo, ¿no? Sí, correcto, el mismo género, el mismo sexo. Ahora, cuando hablamos de divorcio, eso es otra pandemia que se está dando en el mundo. Mire, estadísticamente de Honduras no pude encontrar mucho, pero en Estados Unidos el 56% de las parejas que se casan terminan en divorcio. 56%. En Europa la cosa es más arriba. El 60% en España y en Bélgica es el 75%. O sea que yo me quedé pensando, en Bélgica no vale la pena casarse porque casi que te garantizan que te vas a divorciar. Entonces, eso es una pandemia. El país que salió mejor evaluado fue Chile, solo con el 3% de divorcio. Bueno, eso hasta en el 2022, ¿verdad? Creo que haya cambiado el número. En Honduras no estamos en esas cifras, creo, pero andamos con una cifra más o menos del 40%, o sea que también es algo, estamos en un momento antifamilia. Tenemos el tema del aborto, como ahora estamos hablando de derechos, entonces yo tengo el derecho sobre mi cuerpo, yo quiero saber, quiero decidir qué hacer con mi cuerpo, si yo quiero que nazca o que no nazca. Usted sabe cómo trabaja eso, cómo trabaja el mundo esas cosas, ¿verdad? Están atentando contra la familia. La inclusión o igualdad de género. Bueno, ahora te miran mal si tú ya no aceptas eso. Entonces, hay una guerra porque todo viene desde el cosmos. El cosmos gobierna el mundo gobierna a las personas y entonces ahí entramos en el conflicto de la familia. Y eso es la cosa que tenemos que tener cuidado. Diversidad sexual. Los que se consideran hombres se consideran mujeres y los que no se consideran ninguno de los dos, género X. Entonces, hermano, estamos en un tiempo bien difícil y eso atenta contra la familia, el control de la natalidad. También hay otro más que se llama la biopolítica. ¿Sabe qué es la biopolítica? Que tiene que ver con el control de natalidad también. Eso es porque el poder político ejerciendo cambios sobre los asuntos, ¿qué podríamos decir? Biológicos y físicos de la vida humana. Control poblacional. Por ejemplo, en algún momento China no permitía más de un hijo. Ahorita como que ya lo abrieron porque estaban quedando cortos en la población, igual India. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Políticamente están queriendo manipular. Ahora, recordemos eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Pues eso lo aplicó Faraón. ¿Se acuerda qué hizo Faraón? Le dijo a las parteras, mira, si nace un hebreo, es decir, si nace un niño varón, ¿a dónde? Mándenlo al agua. Ahora, si es una niña, no hay problema, puede vivir. Control de natalidad, control de la integridad familiar. Eso es lo que hoy estamos viendo es la actitud que tuvo Faraón ahí en el Egipto antiguo. Ahora, más adelante tenemos a la iglesia. Miren, en Efesios 5:31 dice, por esto el hombre dejará a su padre, a su madre y a su mujer, y serán los dos una sola carne. Bueno, tiene que ver con familia y con matrimonio, pero mire lo que dice Pablo en el 32. Grande es este misterio, pero yo hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Entonces,
La iglesia en realidad es un gran misterio. Pablo lo llamó el misterio de la piedad. Cristo que desciende del cielo se convierte en hombre, como hombre redime a su iglesia y entonces entra el misterio de la iglesia. ¿Cuál es el misterio? De cómo relaciona a Cristo con la iglesia, así como un hombre se relaciona con su esposa. Y entonces eso es lo que mira Pablo ahí, pero ahí estamos viendo que también hay eventos en contra de la iglesia. ¿Qué eventos? Bueno, muy sencillos, hermano. Persecución de la iglesia. Mire, esto los tengo con textos, porque ahí lo encontré perfectamente. El Señor Jesucristo dijo, hey, si los persiguen, si los señalan a ustedes, pero por mi causa, pues alégrense, dice el Señor. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el punto? Que viene persecución sobre la iglesia. Pablo dice que también quieren turbarnos. No os conturbéis, dice Pablo, no, que no se turbe vuestro corazón, porque esto lo que quieren es sacarte del camino que quieres andar. Eso dice en Tesalonicenses 2:3. Y también porque se va a manifestar la apostasía. Una apostasía que, mira, para que sea una apostasía, ¿de dónde tiene que ser? Claro, porque alguien del mundo no va a hablar en contra del Señor. Bueno, sí hablan en contra del Señor, pero lo increíble es que alguien de la iglesia empieza a hablar en contra del Señor o empieza a predicar herejías. Entonces, ese es el problema. Que también aparecen aquí falsos ministros, herejías y blasfemias, como dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Entonces, esas son persecuciones que hay dentro de la iglesia. El ecumenismo se está filtrando en nuestra iglesia. Pues si vos crees en Buda, vos crees en otras personalidades, y vos crees en Cristo, pero todos somos al final creyentes, entonces compartamos juntos, pero cada quien con su creencia. No, no debemos de hacer eso, porque eso sería ecumenismo, entrar en comunión con alguien que no debemos de tener. Y eso sería infiltrar en la iglesia, eso sería permitir que la iglesia sea dañada. No sé si hay algo más. Ah, no, creo que ahí vamos al escenario de Israel. Bueno, entonces hay una relación muy estrecha entre familia, entre el escenario familia y el escenario iglesia. Si tú destruyes la familia, vas a tarde o temprano a afectar a la iglesia. Y si tú te afectas en la iglesia, vas a afectar a la familia. Son dos frentes de batalla que tiene el enemigo ahí en relación con lo que estamos viendo. Ahora, cuando hablamos del escenario de Israel, mira lo que dice Deuteronomio 14:2, dice, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que está sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿quién es ese pueblo? Pues ya sabemos que es la importancia que tiene la nación de Israel como el pueblo de Dios. El Señor tiene un tiempo todavía programado para tratar con su nación. El Señor tiene un tiempo todavía listo para poder activar el protocolo y decir, bueno, los creyentes, lo que es la iglesia actual se va y ahora yo voy a trabajar y a tratar con mi nación Israel. Sí, y eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué escenarios tenemos aquí en Israel? Bueno, también tienen persecución ellos, así como la han tenido antiguamente. Y por eso dice ahí, cuando veas los ejércitos que rodean la ciudad santa, huyan de ahí, porque van a ser cazados, van a ser perseguidos. También tienen paz y seguridad. Ellos están clamando por paz y seguridad. Pero ¿qué dice Pablo ahí? Cuando estén clamando por paz y seguridad, viene la destrucción de forma repentina. ¿Por qué? Bueno, ellos están clamando por paz y seguridad, porque ya vio lo que se ocurrió ahorita. Que ni el domo de hierro los pudo proteger con tantos lanzamientos. Entonces, hay una programación de la 70ª semana, que es el trato de Dios con su nación Israel. Y eso es algo específicamente para ellos, un trabajo específicamente para ellos. Construcción del tercer templo, que sostén las vidas, que sostén el trabajo. Y bueno, la manifestación de la abominación desoladora, que para eso ya tiene que estar el tercer templo ahí ya montado. Y obviamente el advenimiento del anticristo. Hermanos, estoy hablando de un repaso rápido, un repaso general de todo esto, pero porque quiero ya avanzando con todo esto. Entonces, eso es lo que nos enseña el escenario de Israel. Ahora, vamos al último, el escenario babilónico. Dice capítulo 17, verso 4 de Apocalipsis, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y con piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa una copa de oro llena de abominaciones y las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Entonces, bueno, aquí vemos en acción, ¿qué? Babilonia. Babilonia, ¿se acuerda qué significa Babilonia? Confusión. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Babilonia? Claro, trastornarte, confundirte, que a lo bueno le llames malo y que a lo malo le llames bueno. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día en el mundo? Estamos viendo ese tipo de confusión. Estamos viendo un tipo de confusión, por ejemplo, las naciones. ¿Usted ha visto cómo los países se están armando? ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué justifican los armamentos nucleares? ¿Por qué justifican el tener mayor armamento? Porque ellos dicen de que es algo disuasivo, que a mayor poder, mayor disuasión. ¿Qué es lo que te están diciendo? Pues si tú tienes fuerza, tú no vas a dejar que nadie te ataque. Entonces, por la fuerza, quieren implementar la paz. Entonces, eso es lo que te trae Babilonia, confusión. Claro, ese es en el entorno de la guerra, porque están las 7 Babilonias que son las que manipulan todo esto. Entonces, Babilonia, a la luz de la palabra, es confusión. Entonces, por eso es que tenemos que ver todos los aspectos donde la Babilonia se infiltra y se mete. Y mira lo que dice acá. Dice Babilonia, bueno, ahí dice que es confusión, Babel, viene de Babel, ¿y a dónde comienza? Comienza en Génesis 11:19. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí lo dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Ahora, ¿se da cuenta de un problema aquí que hay? Que a los señores que edificaron Babilonia, los dispersaron por toda la tierra. Entonces la tierra ya está llena de esa doctrina, ya está llena de esa confusión. Ahora, eso es algo que el Señor definitivamente planificó. ¿Por qué? Porque es parte del proyecto divino que va a llegar hasta que culmine el juicio de las naciones. Entonces es parte de lo que el Señor está desarrollando. Ahora, mire esto. Cuando hablamos entonces de las 7 facetas de la Babilonia, mire aquí, la primera, la Babilonia ancestral. ¿Cuál es la Babilonia ancestral? Pues esta que acabamos de ver en Génesis 11, cuando ellos se edificaron a un solo pensamiento, a una sola voz, a una sola lengua. Edifiquémonos y hagamos un nombre y subámonos hasta la cúspide. Entonces ellos querían o traían ya el fluir de lo que el diablo le había sembrado a Eva. Por eso ahí sale, y ahí surge la confusión ancestral. Pero también está la Babilonia histórica. ¿Cuál es la Babilonia histórica? Aquella que gobernó Nabucodonosor, que fue un gran imperio babilónico, que fue un gran imperio ahí de medio oriental, digamos, y que se desarrolló. Esa es la Babilonia histórica, pero también está la otra, la Babilonia geográfica, que es la actual, a donde se rige el país Irak, que es una de las naciones fuertes del Medio Oriente, aunque fue atacada y fue también reducida. Pero vemos que entonces la ancestral, la histórica y la geográfica están vinculadas. ¿Por qué? Porque una depende de su lugar geográfico físico, la otra de su pasado, de cómo se desarrolló, y la ancestral es porque, a pesar de que fueron hombres los que empezaron a desarrollar, fue un pensamiento del enemigo que se lo sembró a ellos, así como se lo sembró a ellos. Vamos a la cúspide y reemplacemos a Dios de su trono. Eso fue lo que le dijo, en otras palabras, lo que le dijo el diablo a Eva. Ahora, ¿qué otra Babilonia hay? La Babilonia bélica, es de lo que estamos hablando. ¿Cómo quiere gobernar la Babilonia bélica? Por la fuerza, la mayor fuerza. Entonces ahí yo siembro la paz. ¿Sabe que en algún tiempo las Naciones Unidas habían hecho un logo de un caballo armado, acorazado, y que decía: por la fuerza instalaremos la paz? Entonces, eso no es algo nuevo, eso fue o ya finalizando la Segunda Guerra Mundial. Al final quedó en el olvido y se mantuvo el símbolo de la paz como la palomita. ¿Por qué? Porque es un animal dócil, no un caballo que se prepara, dice que el caballo se prepara para la guerra. Pero la Babilonia bélica está trabajando en el mundo, en las naciones, para poderlos meter en conflicto. Babilonia religiosa. Está la confusión religiosa. Está bien aquel punto donde te dicen: y vos todavía crees en Cristo, todavía crees en cosas antiguas. Ahora tenemos que avanzar a la cienciología. La ciencia basada en el arte de la religión. Entonces, eso es confusión. Quieren llevarte a cuestiones trascendentales de que pasa la materia al estado espiritual, por así decirlo. Entonces,
Hermano, no tenemos que andar con ese tipo de cosas, pero eso es lo que te enseña ahora la Babilonia religiosa. De ahí sacan incluso hasta películas. Alguna vez usted vio Ghost, una película seria de los 80, tal vez? Era de un, ¿cómo, no? ¿Cómo se llama en español? Fantasma. El fantasma del amor, creo que por allá andaba. A un hombre que lo matan, pero él no se quiere ir, sino que se mantiene ahí y defiende a la que iba o era su esposa, no me acuerdo muy bien, pero ¿de dónde sacan todo eso? Babilonia religiosa. Dice la Biblia dice que todo aquel que muere, ¿qué le espera? El juicio, sí, pero si somos creyentes, vamos al trono de Cristo. Si no, pues nos vamos ahí a la hoguera temporal mientras nos mandan al final. Pero el punto, ¿cuál es? El punto que para el hombre que muere ahora, que muere en Cristo, vamos a estar delante del Señor. No es que nos vamos a quedar aquí a defender a nuestro. No, eso lo hace el Señor. No nos metamos a hacer cosas que el Señor hace. Pero ¿de dónde vienen esas cosas? La Babilonia religiosa. Quieren inculcarte cosas de que tú puedes reencarnarte en otra cosa. Bueno, Babilonia política, la que gobierna, la que está en unión, por eso les decía, es que esto se combina, la que está en unión con el mundo, la que hace el gobierno mundial, la que propone leyes, pero leyes en favor del aborto, leyes en favor del progresismo, por así llamarlo, ¿verdad? Porque es progres todo el asunto. Entonces, son leyes liberales que lo que quieren hacer es destruir familia, destruir la iglesia, destruir todo lo demás que tiene que ver con lo que el Señor nos enseña. Y, y bueno, finalmente está la Babilonia económica, que es el concentrar el poder mundial basado en la economía. Ustedes saben que el que maneja la economía, el que maneja el poder, es el que saca el provecho de todas las cosas. Entonces, ¿qué dicen esto? La Babilonia económica es la que se encarga de agrupar a aquellas naciones que son las más poderosas. Por eso surgen grupos como, por ejemplo, el G7, donde excluyen a los demás países, y estos son los que manejan las políticas económicas, los que manejan los convenios de pago, los convenios de por ejemplo, para transar con dólares, para transar con petróleo, para transar con oro o con piedras preciosas. ¿De dónde sale eso? De la Babilonia económica. Ustedes han oído hablar del grupo Bilderberg. Bueno, no sé si me voy a meter al lío hablando de esas cosas por aquí, pero todo eso se transmite. Pero ¿cuál es el punto de esos grupos? Son foros económicos donde todos se ponen de acuerdo, gobernantes, empresarios y altas gentes que manejan la economía del mundo, para poder ver cómo van a trabajar de aquí al siguiente año. ¿Cómo van a modelar la economía? ¿Cómo van a valorar los insumos? ¿Qué proponen para las farmacéuticas y ese tipo de cosas? Entonces, todo eso es Babilonia, no es más que confusión, todo eso es Babilonia. Lo que quieren es sembrar la confusión y sacarnos del espectro de lo que el Señor quiere que nosotros mandemos. Entonces, en resumen, escenarios escatológicos es lo que ya vimos. La Tierra, ¿verdad? Que es la Tierra, que es el planeta, que es el que está con dolores de parto por todo lo que está sufriendo, contaminaciones, terremotos, angustia, todo eso. El mundo, que es el que ejerce el control sobre las naciones, y obviamente el cosmos, que tiene que ver con el mundo y tierra, porque el cosmos es el que gobierna el mundo, por así decirlo. Ahora, el cosmos solo son para que darnos señales a nosotros y las cosas que están por venir, pero también son afectados. Familia, que si vamos en contra de la familia, o sea, el cosmos y la tierra va en contra de la familia, o el sistema del mundo, ¿verdad? Lo que es afectar a la familia, afectar a la iglesia, obviamente a la nación de Israel, que es un punto aparte. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo elegido de Dios. Ahora nosotros somos el Israel del Señor. Pero cuando nosotros ya no estemos, el Señor va a tratar con su Israel nacional, con el que está ahí en el Medio Oriente, ahorita en guerra. Entonces, esos son los 7 escenarios escatológicos que nosotros debemos de entender, repasarlos y entenderlos, para que cuando se esté hablando de algún evento, nosotros sepamos clasificarlo a dónde está. ¿Por qué es importante? Porque sí vamos a entender cómo nos afecta. Así es como vamos a ver cómo es que estamos nosotros siendo afectados por esto. Amén. Y amén. Así que lo vamos a dejar hasta aquí en y